En la cena de Navidad, mi hija Beatriz me susurró: «Eres una miserable sin futuro, mamá. Papá está con Cristina, que tiene clase, dinero y elegancia. Todo lo que tú nunca tuviste». Yo guardé silencio. 6 semanas después, cuando vio el Porsche Cayenne de mi nuevo novio estacionado frente al restaurante más exclusivo de Madrid, mi teléfono sonó 62 veces. Yo solo respondí con: «Algunas palabras llegan demasiado tarde, hija. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Pero permíteme contarte toda la historia desde el principio, porque lo que pasó aquella noche de Navidad del 2023 cambió mi vida para siempre. Me llamo Amparo Vázquez Castillo, tengo 61 años, y durante décadas me acostumbré a ser invisible en mi propia familia. Trabajaba medio tiempo en una pequeña floricultura del barrio de Chamartín. Vivía en un apartamento modesto de 2 habitaciones que conseguí después del divorcio, y mi mayor lujo era comprarme un café con leche en la panadería de la esquina los domingos por la mañana. Mi hija Beatriz, de 33 años, siempre fue especial. Desde pequeña tuvo esa manera de mirarme como si fuera un mueble viejo que había que tolerar. Pero esa noche de Navidad, delante de 12 familiares reunidos en casa de mi hermana Pilar, superó todos los límites. La mesa estaba preciosa, decorada con manteles rojos y velas doradas. Habíamos preparado bacalao a la vizcaína, cordero asado y turrones de Gijona que mi cuñado había traído directamente de Alicante. El ambiente era cálido, lleno de risas y conversaciones cruzadas entre primos, tíos y sobrinos. Yo estaba sentada al final de la mesa, como siempre, en el lugar menos visible. Beatriz llegó tarde, como era su costumbre, vestida con un abrigo que parecía carísimo y hablando por teléfono en voz alta para que todos oyéramos lo importante que era su trabajo en una agencia de marketing. Se sentó a mi lado y al principio todo parecía normal. Incluso me preguntó por mi salud, aunque su tono sonaba mecánico, como quien cumple con un protocolo. El momento exacto fue durante el brindis de mi hermana Pilar. Todos alzamos las copas de cava, mientras ella deseaba prosperidad y unión familiar para el 2024. En ese instante de silencio solemne, cuando todos concentrábamos la atención en las palabras emotivas de Pilar, Beatriz se inclinó hacia mi oído. Su aliento olía a vino caro cuando susurró con una frialdad que me heló la sangre: «Eres una miserable sin futuro, mamá. Mírate». Con 61 años, trabajando en esa floristería de cuarta, viviendo en ese apartamento diminuto. Papá está con Cristina ahora, que tiene clase, dinero y elegancia. Todo lo que tú nunca tuviste y nunca tendrás. Al menos él supo elegir mejor la segunda vez. Mis manos empezaron a temblar. La copa de cava se movía en mis dedos como si hubiera un terremoto, pero nadie más lo notó porque todos seguían atentos al brindis de Pilar. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho y lo estuvieran girando lentamente. El ruido de la celebración se volvió distante, como si estuviera bajo el agua. Beatriz continuó, implacable. Cristina tiene 29 años, es abogada corporativa, maneja 3 idiomas y acaba de comprarse un BMW Serie 3. En cambio tú eres exactamente lo que siempre fuiste. Una mujer mediocre que se conformó con migajas. Pilar terminó su brindis y todos gritaron «¡Salud!» al unísono. Yo logré articular la palabra, pero mi voz sonó como un susurro quebrado. Mi hermana me miró preocupada desde el otro extremo de la mesa. Siempre había sido la única que realmente me veía, que notaba cuando algo no estaba bien. Beatriz se enderezó en su silla y siguió la conversación general como si nada hubiera pasado,
riéndose de los chistes de mi primo Eduardo y pidiendo más cordero. Pero yo ya no estaba ahí mentalmente. Cada palabra que había dicho se repetía en mi cabeza como un eco doloroso. Cristina realmente era tan espectacular. Fernando, mi exmarido, ¿realmente había elegido mejor? Durante 25 años de matrimonio, él nunca me había dicho que yo no tenía clase o elegancia. O tal vez sí lo había pensado, pero nunca tuvo el valor de decírmelo. Tal vez Beatriz solo estaba vocalizando lo que ambos habían pensado de mí durante años. Cuando ya no pude soportar más la situación, me disculpé diciendo que iba al baño. Caminé por el pasillo de casa de Pilar con las piernas temblorosas, cerré la puerta del baño y finalmente pude llorar. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de humillación profunda, de años de pequeños desprecios que de repente cobraban sentido. Me miré en el espejo del baño. Efectivamente, mi ropa era simple. Un jersey gris de El Corte Inglés que había comprado en rebajas, unos pantalones negros básicos, zapatos cómodos pero sin estilo. Mi cabello, aunque limpio y peinado, necesitaba un corte profesional desde hacía meses. Mis manos, ásperas por el trabajo en la floricultura, no tenían manicura. Comparada con las fotos que había visto de Cristina en el Facebook de algunas conocidas comunes, yo parecía exactamente lo que Beatriz había dicho. Pero lo que más me dolía no era la comparación física, sino darme cuenta de que mi propia hija me veía como un fracaso, que para ella yo era motivo de vergüenza, que había elegido el bando de su padre y su nueva esposa, y había decidido que yo era el obstáculo que había que eliminar de la ecuación. Regresé a la mesa intentando recomponer mi sonrisa, pero el resto de la cena pasó como en una nebulosa. Pilar siguió mirándome con preocupación y en un momento incluso me preguntó si me encontraba bien. Le dije que era solo un poco de cansancio por las fiestas. Beatriz se despidió de todos con besos y abrazos afectuosos, como la hija perfecta que representaba ser delante de la familia extendida. A mí me dio un beso mecánico en la mejilla y me dijo: «Hasta pronto, mamá», con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Esa noche, en mi pequeño apartamento, no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá, repasando cada palabra, cada gesto, cada momento de humillación. Por primera vez en años, realmente me vi a mí misma desde afuera y no me gustó lo que vi. Pero algo extraño comenzó a suceder en esas horas de insomnio. Junto al dolor y la humillación, empezó a crecer una sensación diferente, una especie de rabia fría, calculadora, una determinación que no había sentido en décadas. Si Beatriz creía que yo era una miserable sin futuro, tal vez era hora de demostrarle lo equivocada que estaba. Los días siguientes a la Navidad de 2023 fueron los más oscuros de mi vida, pero también los más reveladores. Cada mañana despertaba con las palabras de Beatriz resonando en mi cabeza: «Eres una miserable sin futuro». Y cada mañana, en lugar de hundirme más en la autocompasión, sentía crecer esa rabia fría que me había nacido aquella noche. El 2 de enero de 2024, cuando Madrid amanecía gris y lluvioso después de las fiestas, tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de ir directamente a la floricultura, me senté en mi pequeña mesa de comedor con una taza de café y una determinación férrea. Iba a revisar cada documento de mi divorcio, cada papel, cada contrato, cada cuenta bancaria que Fernando y yo habíamos tenido durante nuestros 25 años de matrimonio. Durante el proceso de separación en 2019, yo había estado tan emocionalmente devastada que dejé que los abogados manejaran todo. Fernando parecía tan honesto, tan dispuesto a ser justo conmigo, que no cuestioné nada. Había aceptado la división de bienes que él propuso. La casa familiar para él,
el apartamento pequeño para mí y una pensión alimenticia modesta que duró apenas 2 años. Pero ahora, con los ojos de una mujer que había sido humillada por su propia hija, comencé a ver inconsistencias que antes había ignorado. Saqué 3 cajas de documentos que había guardado en el armario del dormitorio: facturas bancarias, extractos de cuentas, pólizas de seguros, escrituras, testimonios notariales. Al principio, todo parecía estar en orden, tal como lo recordaba. Pero cuando llegué a la tercera caja, la más vieja, encontré una carpeta manila que no recordaba haber visto antes. Dentro había documentos de 1998, del año en que murió mi padre, Joaquín Vázquez. Entre los papeles de la herencia había una carta de un notario de Segovia fechada 3 meses después del funeral, dirigida a mí. La carta mencionaba la liquidación pendiente de las acciones de Telefónica en nombre de Joaquín Vázquez Montero a ser transferidas a su hija Amparo Vázquez Castillo, según consta en el testamento. Sentí que el corazón se me paraba. Acciones de Telefónica. Mi padre había trabajado toda su vida como electricista en una empresa pequeña de Segovia. Nunca mencionó tener acciones de ningún tipo. Busqué desesperadamente más documentos relacionados y encontré un sobre cerrado con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi padre. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita. Mi querida Amparo, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Durante años ahorré cada euro que pude y los invertí en acciones de Telefónica siguiendo el consejo de un compañero de trabajo. En 1985 compré 200 acciones a 15 euros cada una. Nunca te lo dije porque quería que fuera una sorpresa para cuando más lo necesitaras. Estas acciones son tuyas, hija. Úsalas para construir la vida que mereces. Con todo mi amor, papá. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de asombro. Telefónica había tenido múltiples divisiones de acciones desde 1985. Si mis cálculos eran correctos, esas 200 acciones originales podrían haberse multiplicado varias veces. Pero lo más importante, ¿por qué nunca recibí esa carta? ¿Por qué Fernando nunca mencionó estas acciones durante el divorcio? Corrí a mi computadora portátil y busqué el valor actual de las acciones de Telefónica, calculando las divisiones históricas. El resultado me dejó sin aliento, aproximadamente 180.000 euros. Mi padre había logrado crear un pequeño tesoro para mí y yo ni siquiera lo sabía. Inmediatamente llamé al notario de Segovia. La secretaria me informó que el notario original había fallecido, pero que todos los archivos habían sido transferidos a su sucesor. Me pidieron que fuera personalmente para revisar los documentos. El 8 de enero tomé el primer tren a Segovia. El nuevo notario, don Enrique Morales, era un hombre mayor de aspecto serio que revisó mis documentos con minuciosa atención. Señora Vázquez, me dijo finalmente, efectivamente hay un registro de 180, 0 euros en acciones de Telefónica a su nombre desde 1998. Pero, según nuestros archivos, su entonces esposo, Fernando Medina López, vino aquí en 1999 claiming que usted había autorizado la transferencia temporal de estas acciones para optimización fiscal durante la declaración conjunta de la renta. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Temporal? Sí, se suponía que sería por un año fiscal solamente, pero nunca hubo una segunda transferencia de vuelta a su nombre. Las acciones siguen técnicamente a su nombre en nuestros registros, pero físicamente han estado en cuentas controladas por su exesposo durante 25 años. Fernando había robado mi herencia. Durante todo nuestro matrimonio y especialmente durante el divorcio,
Había sabido de la existencia de estas acciones y había decidido ocultármelas. Y lo peor de todo, probablemente Beatriz también lo sabía. Salí de la notaría con una carpeta llena de documentos legales y una determinación renovada. Ya no era solo una mujer humillada buscando dignidad. Ahora era una mujer robada exigiendo justicia. Pero el destino, como suele hacer, tenía más sorpresas preparadas para mí. El 12 de enero, un viernes por la tarde, estaba organizando un ramo de tulipanes amarillos en la floricultura cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Amparo? ¿Amparo Vázquez? Me di la vuelta y casi se me cae el florero de las manos. Ahí estaba Marcos Iglesias Domínguez, un compañero de la universidad que no veía desde hacía 40 años. Seguía siendo atractivo, con el cabello completamente gris pero abundante, ojos verdes inteligentes y una sonrisa que me transportó inmediatamente a los años 80. «Marcos, no puedo creerlo», logré articular, sintiéndome repentinamente consciente de mi delantal manchado de tierra y mi aspecto desaliñado. «Te reconocí inmediatamente», me dijo, y su sonrisa se hizo más amplia. «Sigues teniendo esos ojos expresivos que me encantaban en clase de literatura española». Me sonrojé como una adolescente. Marcos había sido uno de los estudiantes más brillantes de nuestra promoción en la Universidad Complutense, especializado en arquitectura mientras yo estudiaba filología. Habíamos compartido algunas clases optativas y siempre había habido una conexión especial entre nosotros, aunque nunca pasó de conversaciones intelectuales y algún café ocasional. «¿Qué te trae por aquí?», pregunté, intentando sonar casual mientras me quitaba discretamente el delantal. «Acabo de abrir un estudio de consultoría inmobiliaria a 3 calles de aquí», explicó, señalando hacia la dirección del centro. «Venía a comprar algunas plantas para decorar la oficina. Después de 30 años como arquitecto, decidí especializarme en asesoramiento para inversiones inmobiliarias. Madrid está creciendo tanto que hay oportunidades increíbles para quienes saben dónde buscar». Hablamos durante media hora mientras yo terminaba el ramo de tulipanes. Me contó que había estado casado durante 20 años, pero se había divorciado hacía 5. No tenía hijos y había dedicado los últimos años a construir su empresa de consultoría, que por lo visto era bastante exitosa. «¿Y tú, Amparo? ¿Cómo ha sido tu vida?», me preguntó con genuino interés. Por primera vez en años, alguien me preguntaba por mí de manera auténtica. No era la pregunta mecánica de Beatriz ni la cortesía superficial de los conocidos. Marcos realmente quería saber. Le conté sobre mi matrimonio, mi divorcio, mi trabajo en la floricultura. Omití los detalles más dolorosos, pero algo en su manera de escuchar me hizo sentir que podía ser honesta sobre mi vida sin sentir vergüenza. «¿Sabes?», me dijo finalmente, «siempre me pregunté qué habría pasado si hubiera tenido el valor de invitarte a cenar en la universidad. Eras la mujer más inteligente y elegante de nuestra promoción, pero yo era demasiado tímido». «¿Elegante? ¿Él me veía como elegante?». Después de las palabras de Beatriz sobre mi falta de clase, escuchar esto de Marcos se sintió como un bálsamo en una herida abierta. «Me gustaría muchísimo invitarte a cenar ahora», continuó, «si te parece bien. Tengo 40 años de conversaciones pendientes contigo». Acepté sin dudarlo. Quedamos para el sábado siguiente en un restaurante del centro que él conocía. Cuando se fue, llevándose un pequeño cactus para su oficina, me quedé mirando por la ventana con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en meses, tal vez años, me sentía vista, valorada, como si fuera más que una miserable sin futuro. Esa noche, en mi apartamento, miré los documentos de las acciones de Telefónica y pensé en la cena del sábado con Marcos.
Las piezas de mi nueva vida comenzaban a acomodarse de una manera que jamás habría imaginado. Fernando y Beatriz habían subestimado gravemente a la mujer que creían conocer. La cena con Marcos, el sábado 13 de enero, cambió algo fundamental en mi interior. No solo por la manera en que me trataba con respeto y admiración genuina, sino por cómo me veía a mí misma a través de sus ojos. Fuimos al restaurante Botín, uno de los más antiguos de Madrid. Marcos llegó puntual, vestido con un traje gris elegante pero no ostentoso, y me recibió con una sonrisa que me hizo olvidar por un momento todos los dolores de los últimos años. Yo había escogido mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado para una boda años atrás, y por primera vez en mucho tiempo me sentí presentable. «Amparo, estás radiante», me dijo mientras me ayudaba con la silla, y el cumplido sonó sincero, no como cortesía vacía. Durante la cena hablamos de todo: literatura, arquitectura, los cambios de Madrid en las últimas décadas, nuestros sueños frustrados y realizados. Marcos tenía una manera de escuchar que me hacía sentir fascinante, como si cada palabra que salía de mi boca fuera digna de atención. «¿Sabes qué me enamoró de ti en la universidad?», me preguntó mientras compartíamos un flan de postre. «Tu manera de analizar los textos de Lorca. Veías simbolismos y conexiones que nadie más notaba. Tenías una mente extraordinaria y me pregunto, ¿qué pasó con esa mujer brillante?». Su pregunta me golpeó como un rayo. ¿Qué había pasado realmente conmigo? ¿Cuándo había dejado de verme como alguien extraordinario y había aceptado ser invisible? «Creo que me perdí en el camino», admití. Me casé muy joven, tuve a Beatriz a los 28 y poco a poco fui apagándome. Mi ex marido Fernando nunca me alentó a crecer profesionalmente. Decía que era mejor que me enfocara en la familia. «Bueno», me dijo Marcos, tomando mi mano sobre la mesa, «nunca es tarde para redescubrirse. Yo tengo 59 años y siento que mi mejor época apenas está comenzando». Me habló de su empresa de consultoría inmobiliaria. Había empezado apenas 3 años atrás, después de su divorcio, y ya manejaba propiedades por valor de varios millones de euros. Tenía clientes que confiaban en su criterio para inversiones importantes y estaba considerando expandirse a otras ciudades. «De hecho», me dijo con una sonrisa misteriosa, «estoy buscando socios inversores para un proyecto en Salamanca, apartamentos de lujo cerca de la universidad. La rentabilidad proyectada es del 18% anual». Esa noche regresé a mi apartamento con la mente corriendo. No solo por la conexión obvia que sentía con Marcos, sino por las posibilidades que se abrían ante mí. Tenía 180. Esos 0 euros esperándome. Un hombre extraordinario que me veía con admiración y por primera vez en décadas un futuro que podía construir según mis propios términos. El lunes 15 de enero comencé mi plan. Primero, contraté al mejor abogado especialista en recuperación de bienes que pude encontrar, doña Elena Ruiz Moreno, una mujer de 45 años con reputación de ser implacable en casos de fraude patrimonial. Su consulta costaba 300 euros la hora, pero solo necesité una sesión para explicarle la situación con las acciones de Telefónica. «Señora Vázquez», me dijo después de revisar todos los documentos, «esto es un caso claro de apropiación indebida. Su exmarido no solo ocultó bienes durante el divorcio, sino que técnicamente ha estado administrando dinero que legalmente le pertenece a usted desde 1998. Puedo recuperar esas acciones en menos de 2 meses, además de los dividendos acumulados durante 25 años. Los dividendos. No había pensado en eso. Telefónica había pagado dividendos consistentemente durante décadas. Doña Elena calculó que el total, incluyendo intereses de mora,
podría ascender a 210.000 euros. Firmé todos los papeles necesarios y doña Elena se puso manos a la obra inmediatamente. Mientras tanto, decidí mantener mi trabajo en la floricultura como fachada perfecta. Nadie, especialmente Fernando y Beatriz, podía sospechar lo que estaba pasando. La segunda parte de mi plan fue más personal. Le conté a Marcos sobre la herencia recuperada y su reacción me confirmó que era el hombre correcto. En lugar de mostrar interés en mi dinero, se mostró indignado por el abuso que había sufrido. Fernando es un canalla, me dijo durante nuestra tercera cena juntos. ¿Cómo pudo hacerte eso durante tantos años y tu hija? Bueno, el árbol no cae lejos del tronco. Marcos me propuso algo que jamás habría imaginado. Amparo, ¿por qué no inviertes conmigo en el proyecto de Salamanca? No por el dinero, sino porque creo que tienes un instinto comercial natural que has mantenido dormido demasiado tiempo. Podría ser una socia fantástica. La tercera parte del plan fue la más arriesgada, pero también la más satisfactoria. Con la ayuda de Marcos, comencé mi transformación física y social, pero de manera completamente estratégica. Marcos me llevó a su estilista personal, Carla Mendoza, en el exclusivo salón Chez Laurent en el barrio de Salamanca. Carla era una mujer venezolana de unos 35 años, elegantísima, que evaluó mi imagen con ojo profesional. Amparo, tienes huesos hermosos y una piel envidiable para tu edad, me dijo mientras estudiaba mi rostro. Solo necesitas realzar lo que ya tienes. Me hizo un corte de cabello moderno que enmarcaba mi rostro, un tinte que eliminó las canas pero mantuvo un look natural, y me enseñó técnicas de maquillaje que me hacían ver 10 años más joven. El cambio fue tan dramático que cuando Marcos me recogió, se quedó boquiabierto. Dios mío, Amparo, siempre fuiste hermosa, pero ahora eres espectacular. Después vinieron las compras de ropa. Marcos insistió en acompañarme a El Corte Inglés y a varias boutiques del centro. No era ostentación vulgar, sino elegancia discreta. Trajes bien cortados, vestidos que realzaran mi figura, zapatos de calidad, un abrigo de lana que me hacía sentir como una ejecutiva exitosa. Pero, Marcos, le dije cuando vi los precios, esto es demasiado. No puedo permitir que gastes tanto dinero en mí. No estoy gastando dinero en ti, me respondió con esa sonrisa que me derretía. Estoy invirtiendo en nosotros, porque tengo planes contigo, Amparo Vázquez. A finales de enero, las acciones de Telefónica habían sido transferidas oficialmente a mi nombre. Doña Elena había hecho un trabajo impecable. El total final fue de 210.000 euros, exactamente como había calculado. Marcos me ayudó a invertir 150.000 euros en el proyecto de Salamanca, manteniendo 60.000 como reserva de emergencia. También me convenció de algo que jamás habría considerado: mudarme a un apartamento mejor. Amparo, no puedes seguir viviendo en ese lugar que te recuerda constantemente a tu vida anterior, me dijo. Necesitas un espacio que refleje quién eres ahora, no quién eras. Encontramos un apartamento precioso en el barrio de Chamberí, de 3 habitaciones, con balcón francés y mucha luz natural. Era 5 veces más caro que mi antiguo apartamento, pero los ingresos proyectados de la inversión inmobiliaria lo justificaban sobradamente. Pero lo más importante de todo era mantener el secreto absoluto. Seguí trabajando en la floricultura como si nada hubiera cambiado. Usaba mi ropa nueva solo para las citas con Marcos. Guardaba el apartamento nuevo como un santuario privado al que nadie de mi vida anterior tenía acceso. ¿Por qué tanto misterio?, me preguntó Marcos una noche mientras cenábamos en mi nuevo apartamento. ¿No quieres que la gente sepa lo bien que te está yendo? Marcos,
Le expliqué mientras servía vino en copas que había comprado esa misma semana. Mi hija cree que soy una miserable sin futuro. Mi ex marido probablemente piensa que soy una mujer fracasada que nunca hizo nada importante con su vida. Quiero que sigan pensando eso, hasta el momento perfecto para demostrarles lo equivocados que están. Marcos me miró con una admiración que me hizo sentir poderosa. Eres más inteligente de lo que pensaba, y ya pensaba que eras brillante. Tu venganza va a ser perfecta. No es venganza, le corregí. Es justicia. A principios de febrero, nuestra relación había evolucionado hacia algo hermoso y profundo. Marcos no era solo mi socio comercial o mi consejero de imagen. Era el hombre que me había devuelto la confianza en mí misma. Habíamos comenzado a pasar las noches juntas y por primera vez en años me sentía deseada y valorada como mujer. Una noche, mientras descansábamos en mi nueva cama después de hacer el amor, Marcos me hizo una pregunta que cambió todo. Amparo, ¿has pensado en comprarte un coche? Ese Porsche Cayenne que vi en el concesionario sería perfecto para ti. Elegante pero no demasiado llamativo. La idea me sedujo inmediatamente. Un Porsche sería la declaración perfecta de mi nueva vida. Y tenía el dinero para permitírmelo sin problemas. ¿Sabes qué? Le dije, acurrucándome contra su pecho. Creo que es una idea fantástica. 2 días después, el 8 de febrero de 2024, salí del concesionario Porsche de Madrid conduciendo un Cayenne gris metalizado, completamente equipado. Marcos me siguió en su propio coche hasta mi apartamento, y cuando aparqué en la plaza de garaje que había alquilado, no pude evitar sonreír. La mujer que Fernando y Beatriz habían desechado como una miserable sin futuro, ahora tenía más patrimonio que muchas familias acomodadas de Madrid. Y ellos ni siquiera lo imaginaban. El plan estaba funcionando a la perfección. Solo faltaba esperar el momento ideal para la revelación. Ese momento llegaría antes de lo que pensaba. El viernes 16 de febrero de 2024 amaneció con una lluvia fina que convertía a Madrid en un espejo gris y brillante. Yo tenía planeado un día perfecto con Marcos, almorzar en el restaurante Ramón en la Plaza Mayor, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, y después ir a ver una exposición de arte en el Museo Thyssen. Era nuestro mes y medio de relación oficial, aunque parecía que nos conociéramos de toda la vida. Marcos había reservado mesa en Ramón para las 14:30 y yo había elegido cuidadosamente mi atuendo, un vestido de lana color crema de Carolina Herrera que habíamos comprado la semana anterior, zapatos italianos de tacón medio y el abrigo de cachemira gris que se había convertido en mi prenda favorita. Mi cabello, recién arreglado por Carla esa misma mañana, caía en ondas suaves que enmarcaban mi rostro. Cuando me miré al espejo antes de salir de mi apartamento nuevo, apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Era elegante, segura, radiante. Nada que ver con la Amparo humillada de la cena de Navidad. Marcos me recogió a las 14:00 en su Porsche Cayenne gris metalizado. Llevaba un traje azul marino que le quedaba perfecto y esa sonrisa que me hacía sentir como si fuera la mujer más afortunada del mundo. «Estás absolutamente hermosa», me dijo, mientras me ayudaba a subir al coche, dándome un beso suave en la mejilla que olía a su cologne favorito, Armani Code. El trayecto hasta la Plaza Mayor fue delicioso. Marcos me contó sobre una nueva oportunidad de inversión en Valencia y yo le hablé de mis ideas para expandir el negocio de consultoría inmobiliaria hacia el mercado de segundas residencias para jubilados europeos. Nuestra conversación fluía con una naturalidad que aún me sorprendía. Llegamos al restaurante exactamente a las 14:30. Marcos entregó las llaves del Porsche al valet parking y entramos tomados del brazo.
El maître nos condujo a una mesa junto a la ventana, desde donde se veía perfectamente la plaza histórica y sus edificios centenarios. La comida fue espectacular. Jamón ibérico de bellota, lubina al horno con verduras y una botella de albariño que Marcos eligió con la experiencia de alguien acostumbrado a los mejores restaurantes. Hablamos de literatura, de nuestros planes de viajar juntos a Italia en primavera y de la posibilidad de que yo me convirtiera en socia oficial de su empresa. Amparo, me dijo mientras brindábamos con el postre. Quiero que sepas que estos han sido los mejores 2 meses de mi vida en muchos años. No solo por lo hermosa que eres, sino por lo inteligente, lo divertida, lo auténtica que eres. Me sonrojé como una adolescente, pero por dentro sentía una felicidad completa que no había experimentado jamás, ni siquiera en mis mejores momentos con Fernando. Salimos del restaurante alrededor de las 17:12. El sol había aparecido entre las nubes y la Plaza Mayor brillaba con esa luz dorada tan característica de Madrid en invierno. Marcos pidió al valet que trajera el coche y mientras esperábamos me abrazó por la cintura. ¿Sabes qué?, me susurró al oído. Creo que me estoy enamorando de ti. Mi corazón dio un vuelco. Marcos, no tienes que decir nada ahora, me interrumpió con ternura. Solo quería que lo supieras. En ese momento, el valet llegó con el Porsche. Marcos le dio una propina generosa y me ayudó a subir al coche. Mientras él rodeaba el vehículo para llegar al asiento del conductor, yo me acomodé en el asiento de cuero beige y me sentí completamente en paz con mi nueva vida. Fue entonces cuando la vi. Beatriz estaba parada en la esquina opuesta de la plaza, junto a la entrada del metro, con una expresión de shock absoluto en su rostro. Vestía sus ropas de trabajo habituales, un traje negro barato y zapatos gastados, y llevaba una carpeta bajo el brazo, probablemente regresando de alguna reunión de su agencia de marketing. Pero lo que me llamó la atención no fue su presencia inesperada, sino su cara. Tenía los ojos abiertos como platos, la boca ligeramente entreabierta, y su piel había adquirido una palidez enfermiza. Me estaba mirando directamente, pero no con reconocimiento inmediato, sino con la confusión de alguien que ve algo que no puede procesar mentalmente. Porque lo que Beatriz estaba viendo era a su madre, la miserable sin futuro, saliendo del restaurante más caro de Madrid, vestida como una ejecutiva exitosa, del brazo de un hombre elegante y distinguido, dirigiéndose hacia un Porsche Cayenne que claramente no era alquilado. Marcos se sentó en el asiento del conductor sin notar nada. ¿Lista para el museo?, me preguntó mientras ajustaba el retrovisor. Marcos, le dije con voz temblorosa, mi hija está ahí, en la esquina. Nos está viendo. Él siguió mi mirada y localizó a Beatriz inmediatamente. La rubia del traje negro, la que parece haber visto un fantasma, esa misma. Marcos evaluó la situación con la inteligencia práctica que yo tanto admiraba en él. ¿Quieres que nos vayamos por otro lado? ¿O prefieres que esto suceda aquí y ahora? La pregunta me hizo reflexionar durante unos segundos cruciales. Durante meses había planeado el momento de mi revelación, imaginándolo como algo controlado en un ambiente de mi elección. Pero tal vez el destino había decidido que fuera aquí, en el corazón de Madrid, en el lugar más público posible. Vamos hacia el museo, decidí finalmente. Pero pasemos lentamente por donde está ella. Marcos sonrió con admiración. Me encanta tu estilo, Amparo. Arrancó el motor y comenzamos a movernos lentamente alrededor de la plaza. Cuando estábamos a punto de pasar junto a Beatriz, bajé la ventanilla y la saludé con la mano, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Hola, Beatriz», grité con voz alegre. «¡Qué casualidad verte aquí!».
La reacción de mi hija fue inmediata y visceral. Se acercó corriendo hacia el coche, tropezando ligeramente con sus zapatos gastados, con una expresión de incredulidad total. «¿Mamá?», logró articular cuando llegó junto a la ventanilla. ¿Eres tú? Por supuesto que soy yo, hija», respondí con la sonrisa más dulce que pude reunir. «Te presento a Marcos Iglesias, mi novio». Marcos se inclinó ligeramente desde su asiento para saludar cortésmente. «Mucho gusto, Beatriz. Tu madre me ha hablado mucho de ti». Beatriz nos miró alternadamente a Marcos y a mí, como si estuviera tratando de resolver un acertijo imposible. «Pero, mamá, este coche, tu ropa, ¿qué está pasando? ¿No te parece precioso el Porsche?», le pregunté con inocencia fingida. Marcos me convenció de comprármelo la semana pasada. Dice que una mujer de mi clase merece conducir algo elegante. Las palabras «mujer de mi clase» golpearon a Beatriz como una bofetada. Su rostro se puso aún más pálido y pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente tratando de procesar esta nueva realidad. «Pero tú trabajas en una floricultura», balbuceó. «No tienes dinero para un coche así». «Oh, querida», le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Hay muchas cosas sobre tu madre que no sabes. Pero tenemos que irnos, vamos tarde para una exposición en el Thyssen. Te llamo pronto». Le hice señas a Marcos para que arrancara y él obedeció inmediatamente. Mientras nos alejábamos, pude ver por el retrovisor lateral cómo Beatriz se quedaba parada en medio de la acera, mirando nuestro coche hasta que desaparecimos entre el tráfico de la calle Mayor. «Eso fue devastadoramente efectivo», comentó Marcos mientras manejaba hacia el museo. «¿Cómo te sientes?» «Como si acabara de ganar la primera batalla de una guerra que ni siquiera sabía que estaba peleando», respondí, sintiendo una mezcla de satisfacción y adrenalina corriendo por mis venas. Pero sabía que lo que acababa de pasar era solo el comienzo. Beatriz no iba a dejar las cosas así. La conocía lo suficientemente bien para saber que intentaría encontrar respuestas, probablemente de la manera más invasiva posible. No me equivocaba. Mi teléfono comenzó a sonar exactamente 3 minutos después de que perdiéramos de vista a Beatriz. El nombre Beatriz, hija, apareció en la pantalla, pero decidí no contestar. Marcos me miró con curiosidad. «¿No vas a responder?» «Todavía no», le dije. «Primero la dejaré que se desespere un poco». El teléfono dejó de sonar, pero inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Y otra vez, y otra vez. Durante los siguientes 20 minutos, mientras llegábamos al museo y buscábamos estacionamiento, Beatriz me llamó 14 veces consecutivas. Cuando finalmente estacionamos en el garage subterráneo del Thyssen, revisé mi teléfono. Tenía 16 llamadas perdidas de Beatriz, 3 mensajes de WhatsApp que decían: «Mamá, contesta por favor. Necesito hablar contigo ahora». ¿Y qué está pasando? Y una llamada perdida de Fernando. Ya involucró a su padre. Le dije a Marcos mientras caminábamos hacia el ascensor del museo. Esto se va a poner interesante. Durante las siguientes 2 horas, mientras recorríamos las salas del museo admirando los Van Gogh y los Picasso, mi teléfono no paró de sonar. Beatriz me llamó 31 veces más. Fernando me llamó 5 veces. Incluso recibí una llamada de un número que no reconocía, pero que probablemente era Cristina. 62 llamadas en total, conté mientras cenábamos en el restaurante del museo. Creo que es un récord personal. Marcos se reía entre dientes. Tu hija debe estar al borde de un ataque de nervios. Bien, respondí cortando delicadamente mi salmón. Ya era hora de que experimentara un poco de la ansiedad que me hizo sentir durante años, pero por dentro sabía que había cruzado un punto de no retorno. La Amparo invisible había desaparecido para siempre,
y la mujer que había ocupado su lugar no tenía intención de volver atrás. La guerra había comenzado oficialmente. Esa noche, cuando Marcos me dejó en mi apartamento después de nuestro día perfecto en el museo, decidí que era hora de enfrentar la avalancha de llamadas de Beatriz. Mi teléfono mostraba 62 llamadas perdidas, 23 mensajes de WhatsApp cada vez más desesperados y hasta 2 mensajes de voz que aún no había escuchado. Me serví una copa de vino tinto, un Ribera del Duero de 2018 que Marcos me había regalado, y me senté en el sofá de mi nuevo apartamento. Las luces de Madrid brillaban a través de mi balcón francés y por primera vez en décadas me sentía completamente dueña de mi propio destino. Decidí escuchar primero los mensajes de voz de Beatriz. El primero, grabado a las 18:43, todavía tenía un tono controlado. «Mamá, soy Beatriz. Necesito hablar contigo urgentemente. Llámame en cuanto escuches este mensaje. Estoy muy confundida por lo que vi hoy y necesito que me expliques qué está pasando». El segundo, grabado a las 20:17, ya sonaba francamente desesperado. «Mamá, por favor, han pasado 3 horas. Estoy volviéndome loca. ¿De dónde salió ese hombre? ¿De dónde salió ese coche? ¿Cuánto tiempo llevas ocultándome cosas? Llámame ahora mismo». Sonreí mientras tomaba un sorbo de vino. La desesperación en la voz de Beatriz era música para mis oídos después de años de ser tratada como si fuera invisible. A las 21:30 exactamente marqué su número. Beatriz contestó antes del primer timbre. «¡Mamá!», gritó con tal intensidad que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. «Por fin. ¿Dónde has estado? Te he llamado 62 veces. Lo sé, querida», respondí con una calma estudiada. «He estado ocupada. Marcos y yo fuimos al Museo Thyssen después de almorzar en Ramón. ¿Conoces el restaurante? Está en la Plaza Mayor, es bastante exclusivo». Hubo un silencio de varios segundos. Cuando Beatriz volvió a hablar, su voz temblaba. «Mamá, ¿cómo es posible? Tú no tienes dinero para esos lugares. Trabajas en una floricultura. Vives en un apartamento pequeño. ¿De dónde salió ese hombre? ¿De dónde salió ese Porsche?». «Ay, Beatriz», suspiré teatralmente. «Hay muchas cosas sobre tu madre que no sabes. Y tal vez es hora de que las sepas». «¿Qué cosas? Habla claro». Tomé otro sorbo de vino, saboreando tanto el líquido como el momento. «¿Recuerdas lo que me dijiste en la cena de Navidad? Que era una miserable sin futuro, que tu padre estaba con una mujer mucho más elegante que yo». «Mamá, yo estaba molesta esa noche. Había bebido un poco». No, la interrumpí con firmeza. «No intentes justificarte ahora. Dijiste exactamente lo que pensabas. Y ¿sabes qué, Beatriz? Tenías razón en una cosa. Tu padre efectivamente eligió a otra mujer, pero te equivocaste completamente sobre mi futuro. No entiendo». «Marcos Iglesias Domínguez», continué, pronunciando su nombre completo con orgullo. «Es propietario de una empresa de consultoría inmobiliaria que maneja propiedades por valor de varios millones de euros. Es arquitecto, tiene 59 años, nunca tuvo hijos y se divorció hace 5 años de una mujer que, según él, jamás lo valoró como se merecía. ¿Te suena familiar esa historia?». Escuché a Beatriz respirar entrecortadamente al otro lado de la línea. «Marcos y yo fuimos compañeros en la Universidad Complutense hace 40 años», continué. «Él siempre me admiró, pero éramos demasiado jóvenes y tímidos para actuar en consecuencia. El destino nos volvió a unir hace mes y medio y desde entonces, bueno, digamos que me ha ayudado a redescubrir a la mujer extraordinaria que siempre fui, pero que tú y tu padre se encargaron de hacer sentir invisible». «Pero mamá, el dinero, ese coche cuesta más de 80.000 euros. 85.000, para ser exacta», la corregí.
Lo pagué de contado hace una semana. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Mamá? ¿Sigues ahí? Estoy aquí, Beatriz, procesando lo que acabas de decirme. Era el momento perfecto para la revelación que había estado guardando. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto?, dije, levantándome del sofá y caminando hacia la ventana. Que todo empezó cuando decidí revisar los documentos de mi divorcio con tu padre. Documentos que, por cierto, debería haber revisado hace años. ¿Qué documentos? Los documentos donde tu querido papá olvidó mencionar las acciones de Telefónica que mi padre me dejó en herencia. 180.000 euros en acciones que Fernando escondió durante todo nuestro matrimonio y durante el divorcio. Dinero que técnicamente ha estado robándome durante 25 años. La respiración de Beatriz se volvió aún más agitada. Eso no puede ser cierto. Oh, pero es completamente cierto, querida. Mi abogada, doña Elena Ruiz Moreno, tal vez hayas oído hablar de ella, es bastante famosa en casos de fraude patrimonial, se encargó de recuperar las acciones. Con dividendos acumulados e intereses de mora, el total ascendió a 210.000 euros. Mamá, yo no sabía nada de eso. ¿En serio?, pregunté con un tono que goteaba sarcasmo. ¿No sabías nada? Porque resulta muy curioso que justo después de humillarme públicamente hablando del futuro brillante que tenías planeado, ahora te muestres tan sorprendida por mi situación financiera. ¿Qué quieres decir? Era el momento de la estocada final. Beatriz, hablé con mi abogada sobre los movimientos de las cuentas donde estaban depositadas mis acciones. ¿Sabes quién era la segunda firma autorizada en esas cuentas desde 2018? Tú. El grito que salió del teléfono fue de auténtico terror. ¡No! ¡Eso no es cierto! Tu padre te puso como beneficiaria secundaria de mis herencias sin mi conocimiento ni consentimiento. Estabas esperando a que yo muriera para quedarte con dinero que legalmente me pertenecía desde 1998. Por eso me trataste tan mal en la cena de Navidad. Por eso siempre me hiciste sentir como una carga. Porque en tu mente yo ya era una mujer muerta caminando. Mamá, no. Te juro que no sabía que ese dinero era tuyo. Papá me dijo que eran sus ahorros para mi futuro. ¿Y nunca te preguntaste por qué esos ahorros aparecieron justo después de nuestro divorcio? ¿Nunca te pareció extraño que tu padre, que supuestamente no tenía dinero para pagarme una pensión decente, de repente tuviera una cuenta de inversiones con tu nombre? Beatriz comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas que me conmovieran. Eran las lágrimas de alguien que había sido descubierto en una traición. Mamá, por favor, dame una oportunidad de explicar. ¿Explicar qué, Beatriz? ¿Que conspiraste con tu padre para robarme? ¿Que me humillaste públicamente delante de toda la familia mientras sabías que tenías acceso a mi dinero? ¿Que me hiciste sentir como una fracasada mientras planeabas vivir de mi herencia? No fue así, te lo juro. ¿Sabes qué es lo más trágico de todo esto? Continué, sin darle tregua. Que si me hubieras tratado como una madre merece ser tratada, si me hubieras mostrado respeto y cariño, yo habría compartido mi buena fortuna contigo. Habríamos sido socias, cómplices, amigas, pero elegiste ser mi enemiga. Mamá, ¿podemos arreglar esto? No, Beatriz, no podemos, porque hay algo más que necesitas saber. Hice una pausa dramática, tomé otro sorbo de vino y dejé que el silencio se extendiera. Marcos me pidió que me case con él. El grito que siguió fue casi inhumano. ¿Qué? Me pidió matrimonio anoche, durante la cena. Obviamente le dije que sí. Vamos a casarnos en junio, en una ceremonia pequeña pero elegante en el Hotel Ritz. Solo invitaremos a personas que realmente nos amen y nos respeten. Pero, mamá, yo soy tu hija.
Eras mi hija. La corregí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Las hijas no conspiran contra sus madres. Las hijas no humillan a sus madres delante de la familia. Las hijas no esperan pacientemente a que sus madres mueran para robar su herencia. Por favor, dame una oportunidad. Tu oportunidad era cada día durante 33 años. La desperdiciaste. Tomé una respiración profunda y pronuncié las palabras que había estado planeando durante semanas. A partir de mañana ya no recibirás los 900 euros mensuales que te transfería para tus gastos personales. Mi abogada ya se encargó de cancelar todas las transferencias automáticas. También he modificado mi testamento. Ya no eres mi heredera universal. El 80% de mis bienes irá para fundaciones benéficas que ayudan a mujeres víctimas de violencia económica. El 20% restante será para Marcos, que ha demostrado amarme cuando no tenía nada y valorarme cuando me sentía inútil. Mamá, no puedes hacerme eso. Puedo y lo haré. Ya está hecho. Necesito ese dinero. No puedo pagar mi apartamento sin esa ayuda. Entonces supongo que tendrás que trabajar más horas, buscar un apartamento más barato o pedirle ayuda a tu padre y a su mujer elegante. Estoy segura de que Cristina, con toda su clase y dinero, estará encantada de ayudarte. Esto es una locura. Estás destruyendo nuestra familia. No, Beatriz, le dije con una calma final. Nuestra familia se destruyó la noche de Navidad cuando decidiste que yo era una miserable sin futuro. Yo solo estoy aceptando tu veredicto y construyendo una nueva vida sin ti. Voy a ir a tu apartamento ahora mismo. Tenemos que resolver esto. No tienes mi nueva dirección, le recordé. Y si apareces en la floricultura causando problemas, llamaré a la policía. Mi nueva vida es privada, Beatriz. Tú ya no formas parte de ella. Nace mamá. Colgué el teléfono y inmediatamente lo puse en modo silencioso. Me serví otra copa de vino y me senté en mi sofá nuevo, en mi apartamento nuevo, en mi vida nueva. Por primera vez en décadas me sentía completamente en paz conmigo misma. El teléfono se iluminó con llamadas entrantes que no podía escuchar. 1, 2, 5, 10 llamadas más de Beatriz. Luego comenzaron las llamadas de Fernando. Después, las de Cristina. Pero yo ya no estaba disponible para sus crisis. Tenía una boda que planear, un negocio que expandir y una vida que vivir. La guerra había terminado y por primera vez en mi existencia había ganado yo. 6 meses después de esa conversación telefónica devastadora, mi vida había alcanzado una plenitud que jamás imaginé posible. Era agosto de 2024 y Madrid brillaba bajo un sol dorado que parecía bendecir cada día de mi nueva existencia. Marcos y yo nos habíamos casado el 15 de junio en el Hotel Villa Magna, no en el Ritz como había mencionado a Beatriz. Esa había sido solo una pequeña mentira estratégica para confundirla aún más. La ceremonia fue íntima pero elegante. Solo 12 invitados cuidadosamente seleccionados, incluyendo a mi hermana Pilar, que lloró de emoción al verme radiante en un vestido de seda color champán que me hacía lucir 20 años más joven. Nunca te había visto tan feliz, Amparo, me susurró Pilar durante la recepción. Marcos te devolvió la luz que creíamos perdida para siempre. Nuestro negocio conjunto había florecido más allá de nuestras expectativas más optimistas. La inversión inicial de 150.000 euros en el proyecto de Salamanca había generado una ganancia neta de 85.000 euros en solo 6 meses. Marcos me había convencido de dejar definitivamente mi trabajo en la floricultura y convertirme en socia oficial de la empresa, que ahora se llamaba Iglesias Invásquez Consultoría Inmobiliaria. Habíamos abierto una oficina elegante en el Paseo de la Castellana.
con vistas panorámicas de Madrid, donde yo tenía mi propio despacho con mi nombre grabado en una placa dorada. Amparo Vázquez Castillo, socia directora. Cada mañana, cuando me sentaba detrás de mi escritorio de caoba importada, recordaba las palabras de Beatriz sobre mi falta de futuro y sonreía. Pero las verdaderas satisfacciones llegaron cuando comencé a enterarme de cómo estaba desarrollándose la vida de quienes me habían subestimado. Fernando había empezado a experimentar serias dificultades financieras. Según me contó Pilar, que mantenía contacto con algunas conocidas comunes, la relación con Cristina había comenzado a deteriorarse cuando ella descubrió que él no era tan próspero como aparentaba. Al parecer, Fernando había estado viviendo de los dividendos de mis acciones durante años, presentándose como un inversor exitoso para impresionar a mujeres más jóvenes. Cuando mi abogada Elena Ruiz recuperó las acciones y Fernando perdió esa fuente de ingresos, su fachada de hombre adinerado se desplomó como un castillo de naipes. Cristina, la supuestamente elegante abogada corporativa, resultó ser tan superficial como había sospechado. En cuanto los restaurantes caros y los regalos costosos desaparecieron de la ecuación, ella también desapareció. Fernando está viviendo en un apartamento de una habitación en Getafe, me informó Pilar durante uno de nuestros almuerzos mensuales. Cristina lo dejó en mayo y se fue con un cirujano plástico de Marbella. El pobre hombre parece haber envejecido 10 años en 6 meses. No sentí lástima por él. 25 años de matrimonio merecían honestidad, no robo sistematizado. Pero la verdadera tragedia, o justicia poética, dependiendo del punto de vista, era lo que le había sucedido a Beatriz. Sin los 900 euros mensuales que yo le proporcionaba, había tenido que mudarse de su apartamento del centro a un pequeño estudio en las afueras. Su trabajo en la agencia de marketing, que nunca había sido tan exitoso como ella presumía, resultó insuficiente para mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Peor aún, cuando Fernando perdió su estabilidad financiera, ya no pudo ayudarla como había hecho durante años. Beatriz se vio forzada a trabajar horas extra, buscar clientes freelance y por primera vez en su vida adulta enfrentar la realidad económica sin redes de seguridad familiares. A través de Pilar, me enteré de que Beatriz había intentado contactarme múltiples veces durante esos meses. Había enviado cartas a mi antigua dirección, que obviamente ya no recibía. Había ido a la floricultura buscándome, donde los propietarios le dijeron que había renunciado sin dejar información de contacto. E incluso había contratado a un detective privado para encontrar mi nueva dirección. Está desesperada, Amparo, me explicó Pilar durante uno de nuestros encuentros. Llora cada vez que habla de ti. Dice que cometió el error más grande de su vida y que haría cualquier cosa por remediar la situación. ¿Cualquier cosa?, pregunté con curiosidad genuina. ¿Incluido admitir públicamente que conspiró con su padre para robarme? Pilar asintió tristemente. Eso también. Dice que estaba ciega, que Fernando la manipuló haciéndole creer que ese dinero era legítimamente suyo y que ahora entiende lo que te hizo. Era interesante, pero demasiado tardío. El momento más satisfactorio llegó a finales de julio, cuando Marcos y yo decidimos cenar en el mismo restaurante Ramón, donde Beatriz me había visto por primera vez con mi nueva vida. Era nuestro restaurante especial, donde celebrábamos todos nuestros éxitos comerciales y personales. Estábamos en nuestra mesa habitual, junto a la ventana, brindando por la firma de un nuevo contrato inmobiliario en Valencia, cuando la vi. Beatriz estaba sentada sola en una mesa del fondo, en la sección menos deseable del restaurante, vestida con ropa que claramente había visto mejores días. Tenía el cabello descuidado,
ojeras pronunciadas y esa expresión de derrota que yo conocía tan bien porque había sido la mía durante años. Pero lo más revelador era lo que estaba haciendo. Me estaba observando constantemente, con una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y lo que parecía ser admiración genuina. «Marcos», le susurré a mi esposo, «Beatriz está aquí, mesa del fondo, junto a la columna». Él siguió mi mirada discretamente. «¿Quieres que nos vayamos?» «No», decidí inmediatamente. «Quiero que vea exactamente lo bien que estamos». Durante toda la cena, actué como si no hubiera notado su presencia. Marcos y yo hablamos animadamente sobre nuestros planes de expansión empresarial, nuestro próximo viaje a Italia y la posibilidad de comprar una casa de verano en la Costa Brava. Pedimos una cena completa con el mejor vino de la carta y Marcos me regaló una pulsera de diamantes que había comprado esa misma tarde para celebrar nuestro éxito en Valencia. «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido», me dijo en voz lo suficientemente alta como para que Beatriz oyera, mientras me colocaba la pulsera en la muñeca. Inteligente, hermosa, exitosa y con un corazón tan grande que me enamoro más de ti cada día. Pude ver por mi visión periférica cómo Beatriz se limpiaba lágrimas discretamente con su servilleta. Cuando terminamos de cenar y nos levantamos para irnos, decidí hacer algo que había estado planeando durante meses. Me acerqué a la mesa de Beatriz con paso decidido, Marcos siguiéndome a una distancia respetuosa. «Beatriz», le dije con voz neutral, «qué sorpresa verte aquí». Ella levantó la vista con ojos rojos e hinchados. «Mamá», Amparo, «por favor, ¿podemos hablar?» «Ya hablamos», le respondí con calma. «Hace 6 meses. Dijiste todo lo que tenías que decir aquella noche de Navidad. Por favor, dame una oportunidad de explicar». «¿Explicar qué?» «Que ahora que perdiste tu fuente de ingresos y tu padre ya no puede mantenerte, ¿de repente te diste cuenta de que tal vez me trataste mal? ¿Que ahora que ves que soy exitosa y feliz, quieres formar parte de mi vida otra vez?» Beatriz comenzó a llorar abiertamente. «Mamá, cometí un error terrible. Era joven, estaba confundida. Papá me llenó la cabeza de ideas equivocadas». «Beatriz», la interrumpí, «tienes 33 años. No eras una niña. Eras una mujer adulta que eligió conscientemente humillar a su madre porque creyó que yo no tenía nada que ofrecerte. Lo sé, y me arrepiento cada día». Suspiré profundamente, mirándola con la distancia emocional que había cultivado durante meses de terapia con una psicóloga excepcional que Marcos me había ayudado a encontrar. «Beatriz, te voy a decir algo que espero que recuerdes el resto de tu vida. Las palabras tienen consecuencias. Los actos tienen consecuencias. Durante años me hiciste sentir invisible, inútil, una carga. Me robaste mi autoestima, mi confianza, mi alegría de vivir. Y cuando finalmente pude reconstruir mi vida, tú ya no formabas parte de ella. Pero, ¿puedo cambiar? Tal vez puedas», admití. «Pero ya no es mi responsabilidad darte esa oportunidad. Ya no es mi trabajo ayudarte a crecer o enseñarte lo que significa el respeto. Eres una mujer adulta. Si quieres cambiar, hazlo por ti misma y para ti misma». Saqué una tarjeta de presentación de mi bolso, una de las elegantes tarjetas plateadas de nuestra empresa, y la puse sobre la mesa delante de ella. «Esta es mi tarjeta comercial», le dije, «por si alguna vez quieres ver lo que logró la miserable sin futuro que tanto despreciabas». Beatriz tomó la tarjeta con manos temblorosas y leyó: «Amparo Vázquez Castillo, socia directora, Iglesias Vázquez Consultoría Inmobiliaria. Marcos y yo tenemos una empresa muy exitosa», continué. «Viajamos por Europa regularmente, vivimos en un apartamento hermoso,
y planeamos comprar propiedades de inversión en 3 países diferentes. Soy socia de un hombre extraordinario que me ama profundamente y me respeta completamente. Tengo una vida plena, rica y feliz. Me incliné ligeramente hacia ella, acercando mi rostro al suyo. Todo esto podría haber sido tuyo también, Beatriz. Podrías haber sido mi socia, mi confidente, mi heredera, mi mejor amiga, pero elegiste ser mi enemiga, y las decisiones tienen consecuencias. Me enderecé y tomé el brazo de Marcos. Que tengas una buena noche, Beatriz, y que tengas una buena vida. Salimos del restaurante sin mirar atrás. En el coche, Marcos me tomó la mano. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí sin dudar, completamente libre. Esa noche, cuando llegamos a nuestro apartamento, nuestro hogar, encontré un mensaje de Instagram en mi teléfono. Era de Beatriz, enviado desde una cuenta que había creado obviamente para intentar contactarme. El mensaje decía: «Mamá, lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Veo las fotos de tu nueva vida y me alegro de que seas feliz, aunque yo no forme parte de esa felicidad. Fuiste la mejor madre que pude haber tenido, y yo fui la peor hija. Lo siento mucho. Te amo, y siempre te amaré». Leí el mensaje 2 veces, se lo mostré a Marcos, y después lo borré sin responder. Algunas palabras, por muy sinceras que sean, simplemente llegan demasiado tarde. Hoy, mientras escribo esta historia en mi despacho con vistas a Madrid, puedo decir con total honestidad que soy la mujer más feliz del mundo. Tengo un matrimonio extraordinario, un negocio próspero, salud excelente y una vida llena de propósito y alegría. Y lo más importante de todo, tengo la dignidad que nadie nunca más podrá quitarme. Para cualquier mujer que esté leyendo esto y que se sienta invisible, menospreciada o sin futuro, tu historia no ha terminado. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, redescubrir tu valor y construir la vida que mereces. Algunas veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien. Y yo, Amparo Vázquez Castillo, estoy viviendo extraordinariamente bien. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.